¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Creo que ya estamos en, en mayoría. Eh, Comentarles un poquito, ¿no? Tenemos una actividad de cuestionario que, bueno, la teníamos programada para la anterior semana, pero por la suspensión de actividades, bueno, no la hemos podido realizar, ¿no es cierto? Entonces, automáticamente esa actividad, bueno, se ha trasladado para el día de hoy. Entonces, en función de eso, les había hecho un pequeño recordatorio el día de ayer para que le den una pequeña lectura a la información que se les ha ido proporcionando. Y básicamente van a tener un cuestionario en función de esa información, ¿ya? Y de lo que hemos avanzado estos días. Ahora, el cuestionario no lo van a realizar inmediatamente ahora, obviamente. Lo van a realizar a partir de la noche, o sea, a partir de las 7 de la noche ya va a estar habilitado el cuestionario y va a tener un tiempo de una hora, o sea, va a estar abierto desde las 7 hasta las 8. Les pongo ese horario debido a que tal vez en este momento no están todos presentes, ¿no es cierto? Por ahí alguno que está trabajando, por tema de trabajo no va a poder ingresar, entonces estoy habilitando el cuestionario por eso desde las 7 hasta las 8. Ahora si gustan les puedo dar un poquito más de tiempo y en vez de abrirlo a las 7 se los habilito desde las 8 hasta las 9 de la noche. Con eso yo garantizaría de que la mayoría de ustedes van a poder participar del cuestionario. Les explico. Ahorita en la plataforma no les va a salir ningún cuestionario porque todavía no lo he habilitado, ¿ya? Lo voy a habilitar, bueno, se va a habilitar prácticamente de forma automática desde las 8 de la noche hasta las 9. 9 de la noche se va a cerrar. Cuando ustedes ingresen, ustedes van a ingresan por ejemplo a las 8 y van a tener alrededor de 20 minutos para poder responder 10 preguntas. Las preguntas no son de desarrollo, sino son de selección múltiple, falso, verdadero. De tal manera de que no les puedo dar mucho tiempo, ¿no? Son 10 preguntitas, les estoy dando 20 minutos, les estoy dando alrededor de 2 minutos por pregunta, ¿ya? De esta manera, miren, ustedes entran a las 8 y tienen 20 minutos para hacer. Si hay alguien que va a entrar o va a querer entrar a las 9, no va a terminar, ¿no es cierto? O sea, traten de entrar en ese lapso de tiempo considerando de que una vez que ustedes ingresen, el programa va a comenzar a contabilizar unos 20 minutos para que ustedes puedan responder las preguntas. No está complicado, miren, está en función de lo que hemos avanzado, no es nada del otro mundo. Creo que es más que suficiente que ustedes les den una pequeña lectura. Entonces, aparte de eso, les estaría dando un poquito más de tiempo para que puedan revisar la información y de esa manera puedan hacer el cuestionario hoy día a las 8 de la noche, a partir de las 8. ¿Ya? Entonces, no sé si de eso tienen alguna consulta, alguna pregunta. Está claro, ¿no? Muy bien, entonces van a tener, dime Cristian, correcto Cristian, una vez que ingresan a la actividad, es por eso que no se la estoy habilitando, lo que pasa es que podría haber alguno que por curiosidad vaya a entrar y solamente tienen una oportunidad, o sea, entran y por ahí ahora qué hago, por eso no les estoy habilitando, no les he habilitado. Eso ya es con un poquito más de experiencia que tengo, o sea, algunos van revisando la información, ¿no? Y es para eso la plataforma, entonces por error ingresan y automáticamente ya tienen que responder. Entonces por eso que todavía no les he habilitado. Pero una vez que entren, una vez que yo les habilite esto a partir de las 8, ustedes entran y van a tener 20 minutos, ¿no? Se está programando 2 minutitos por pregunta para que puedan leer y responder, leer y responder. Son 10 preguntitas, nuevamente no es nada complicado, no son de desarrollo, son de selección múltiple y falso verdadero, ¿ya? Cristian, sí, va a tener un temporizadorcito. Entonces el temporizador les va a dar a ustedes, una vez que ingresen, 20 minutos para que puedan completar, ¿ya? Muy bien. Entonces, de esa manera vamos a trabajar, chicos. Entonces, les voy a dar ahora un poco de chance. Pueden
los que tal vez no han tenido mucho tiempo para repasar, aunque esto era para el anterior viernes, el pasado viernes, van a tener ahora igual un poquito más de tiempo para repasar. Lo que vamos a ver el día de hoy no entra a la evaluación, así de claritos, no va a entrar, ¿ya? Pero sí vamos a tener una actividad la siguiente clase, y eso les voy a explicar ahora en lo que terminemos de avanzar el tema, ¿ya? Muy bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta, alguna consulta? Ya. Muy bien, chicos, entonces lo que vamos a ver hoy día, ahora sí les puedo compartir la pantallita. Lo que vamos a ver ahora es un capítulo más. La anterior clase, bueno, la última sesión que habíamos tenido, hemos visto la clasificación del mantenimiento, ¿no es cierto? Y en base a eso hemos visto distintos tipos de mantenimiento, distintas características del mantenimiento, a lo que nosotros tendríamos que básicamente terminar. Habíamos quedado en la parte de mantenimiento predictivo, ¿no es cierto? Una vez que terminemos eso, estamos acá, estamos en la clasificación del mantenimiento. Habíamos quedado en lo que era el mantenimiento predictivo, ¿no? Entonces habría que ver todavía algunos elementos, características que forman parte de este mantenimiento. Nosotros habíamos quedado básicamente hasta aquí, hasta el mantenimiento predictivo, ¿no? Entonces, hemos visto distintos tipos de mantenimiento y dentro de estos mantenimientos hemos visto que los ejes principales que forman parte del mantenimiento son el correctivo, son el preventivo y el predictivo. Para que el preventivo funcione de una manera adecuada, es necesario que el predictivo apoye, gracias a las técnicas, equipos y forma de trabajo que tiene, ¿ya? De esa manera, el mantenimiento preventivo se puede hacer mucho más eficiente, ¿ya? De esta manera, miren, acá nosotros teníamos el mantenimiento predictivo, que básicamente, miren, trabaja en 3 distintos tipos de niveles, ¿no? Mantenimiento predictivo. No se olviden que el mantenimiento predictivo toma en cuenta básicamente lo que es el tema de análisis de la condición, lo que nosotros habíamos visto como mantenimiento basado en la condición, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos en el predictivo básicamente es analizar la condición en la que se encuentra la máquina o algún elemento en particular de la máquina, ¿ya? De esta manera aquí nosotros estamos viendo, miren, 3 niveles, ¿no? 3 niveles de mantenimiento predictivo. El primer nivel es uno de los más básicos, ¿ya? Aquí hay que tomar en cuenta de que este nivel, de alguna manera, generalmente habíamos dicho de que el mantenimiento predictivo trabaja con la máquina funcionando, o sea, es una de las ventajas, no tiene que parar la máquina para aplicar este mantenimiento, salvo en este nivel. En este nivel, bueno, la mayoría de los elementos que contemplan el nivel 1, sí, tienen que ser con la máquina funcionando, pero hay uno que otro que, bueno, habría que parar la máquina. Y aquí les voy a explicar con ejemplos. Entonces, miren, tenemos en el nivel 1 básicamente lo que es la aplicación de los sentidos humanos que nosotros tenemos. Entre esos sentidos tenemos lo que es la audición, el olfato, el tacto y la vista, ¿no? Cuando nosotros hablamos de audición, claramente, por ejemplo, podemos detectar lo que es los ruidos, ¿no? Les pongo acá un ejemplito. En el caso de los rodamientos, cuando un rodamiento ya tiene un rodamiento rígido de bolas, por ejemplo, ya tiene algún tipo de desgaste en las bolas, ¿no? Puede tener un tipo de aplastamiento, se ha picado, ya tiene algún tipo de desperfecto. Lo que hace es provocar un poco de juego, ¿no? Si ustedes ven de forma constructiva el rodamiento rígido de bolas tiene un aro externo, tiene un aro interno, tiene las bolas y tiene las jaulas, lo que es un separador entre una esfera y la otra, ¿ya? Entonces, básicamente, lo que sucede es que se genera un juego entre el aro interno y el aro externo. Ese juego produce vibraciones y las vibraciones llegan a producir ruido, ¿sí?
llegan a producir ruido. Ahí está. Llega a producir ruido. Entonces, ese ruido nosotros de manera audible podemos detectar. Es un ruido que se genera en el ambiente y nosotros al oírlo podemos detectar más o menos qué es lo que está, intuir, ¿no? Qué es lo que está sucediendo. Después de eso tenemos el olfato, ¿no? Básicamente con el olfato lo que nosotros hacemos es detectar el olor a quemado. El olor a quemado puede venir de distintos lugares, o sea, no necesariamente, por ejemplo, en el caso de una instalación eléctrica, nosotros tenemos los cables, no necesariamente comienza a humear, pero el incremento de temperatura en un conductor, en un cable, provoca que se comience a derretir lo que es la protección, ¿no? Lo que es el recubrimiento que tiene. Entonces, comienza a salir un olor bastante especial a plástico quemado, sin necesidad de que haya presencia por el momento de humo. Entonces, ese olor a nosotros nos da a indicar de que algo está pasando en la conexión. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con algunos equipos? Algunos equipos que utilizan lubricante, nosotros sacamos el lubricante y el lubricante cuando es nuevo, ¿no? Tiene un olor particular, ¿sí? Tiene un olor bastante particular. Cuando el lubricante ya se ha utilizado y ahí viene el término, prácticamente ya se ha quemado, uno de los elementos que nosotros tomamos en cuenta es el olor, ¿no? Nosotros, gracias al olfato que tenemos, podemos detectar de que ese lubricante ya perdió algunas propiedades, ¿no? Ya no es el mismo que cuando era nuevo. Cuando era nuevo tenía un olor particular y ahora que ha pasado bastante tiempo tiene otro olor, otro aroma. Entonces, eso también podría servir como indicador. Nosotros hablamos de tacto, ¿no? Hablamos del tacto y con el tacto, ¿qué es lo que nosotros detectamos? Vibraciones y temperatura, ¿no? El exceso de vibración, ¿no? Produce ruido, como estamos viendo acá, pero aparte de eso se puede sentir. O sea, hay vibraciones que no producen mucho ruido, pero que sí se sienten. Y ahí es donde entra el tacto, ¿no? El tema de temperatura, yo puedo agarrar y una máquina en funcionamiento puedo tratar de tocar con la mano, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque las máquinas generalmente trabajan a temperaturas elevadas. Otra forma de usar el tacto, por ejemplo, es cuando nosotros realizamos el tensado, alineado de una correa, por ejemplo, la correa trapezoidal, en este caso. ¿Qué es lo que hacemos? Generalmente hacemos la instalación y posteriormente tenemos que verificar cómo hemos hecho. O sea, no es agarrar, poner y que trabaje y ya no nos importó más, ¿no? Tenemos que verificar cómo hemos hecho el trabajo. Entonces, una de las verificaciones es, la máquina va a trabajar todo tranquilo, una vez que hemos hecho la instalación, el montaje de la correa, y después de eso tiene que parar, ¿no? Vamos a parar y vamos a tocar la correa si está o no está a una temperatura adecuada, ¿no? Generalmente el reflejo es el siguiente, yo toco la correa y sí voy a sentir un poco de temperatura porque el principio de funcionamiento de la correa es por contacto. Entonces sí voy a sentir un poco de temperatura, pero es una temperatura que yo puedo soportar, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Si yo agarro la correa inmediatamente suelto, quiere decir que esa correa está a más de los 60, 70 grados y tiene una temperatura elevada. Entonces, si tiene una temperatura elevada, yo puedo intuir que algo le está pasando a esa correa, ya sea que no esté bien alineada, ya sea que no esté o esté excesivamente tensada o algo está pasando. Entonces, con el tacto yo puedo detectar, ¿no? Después de eso tenemos lo que es el tema de la vista. Entonces ahí nosotros detectamos más que todo fugas, cortocircuitos, humo, todo lo que es visual. Cortocircuito generalmente tiene como característica el chispeo, ¿no? Comienza a chispear o vemos un destello bastante fuerte, ¿sí? Cuando hay el tema de fugas, también es algo que se puede detectar de manera visual. Si nosotros estamos viendo un ducto de vapor, entonces el vapor va a comenzar a salir por los puntos de fuga. El tema de los humos, si algo se está quemando, nosotros también podemos detectarlo a través de la vista. Entonces, este nivel 1 básicamente trabaja con los sentidos humanos que nosotros tenemos, ¿no? Audición, olfato, tacto y vista.
¿Nos da un parámetro de control? Sí, nos da un buen parámetro de control, pero no es el mejor de todos. Este es el nivel inicial, ¿ya? El segundo nivel ya no depende de los sentidos de las personas, sino depende de herramientas e instrumentos de medición, ¿no? Herramientas e instrumentos de medición que nos permiten, como acá estamos viendo, por ejemplo, en el caso de elementos que trabajan a presión, contar con manómetros, ¿no? El manómetro es un indicador. ¿Por qué? Porque las máquinas que trabajan con presión tienen un rango de presión de trabajo, ¿no? Presiones mínimas, quiere decir que la máquina no está trabajando apropiadamente de acuerdo a la función que está realizando, o presiones muy elevadas, quieren decir sobrecarga, que tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque las dimensiones, por ejemplo, si yo estoy hablando de tuberías, esas tuberías han sido dimensionadas para una determinada presión, ¿no? Si bien pueden soportar sobrepresiones, la máquina no puede trabajar con sobrepresiones. Entonces el manómetro es un indicador bastante importante para ver el funcionamiento de lo que es una máquina. Por otra parte tenemos también termómetros, ¿no? Así como les decía, depende mucho de la función. O sea, por ahí estamos controlando lo que es la variable de presión. En este otro caso estamos controlando lo que es la variable de temperatura. Generalmente podría considerar termómetros, por ejemplo, para hornos, ¿no? Secadores y bueno, cualquier otro tipo de aplicación que requiera temperatura, ¿ya? Después de eso tenemos los amperímetros, puede ser un voltímetro, puede ser un potenciómetro, no es un potenciómetro, un batímetro, perdón, estoy confundiendo el término. Un batímetro, puede ser un cosfímetro, ¿no? Elementos que ayudan a controlar los parámetros eléctricos, ¿no? Controlar el parámetro eléctrico es también importante en una máquina. Hay que saber con qué corriente de trabajo, qué corriente de trabajo tiene, ver que no sobrepase la corriente de trabajo, porque eso quiere decir que hay alguna sobrecarga. Ver el tema del voltaje, porque podría darse también alguna caída de tensión. Algún detector de fase, ver el cosímetro para analizar lo que es el factor de potencia de la máquina y de esa manera ver si se está aprovechando lo que está consumiendo o tal vez está consumiendo mucho pero no está aprovechando casi nada, ¿no? Eso a nivel industrial es completamente negativo y a nivel eléctrico tiene sanciones, ¿no? La empresa de suministro en este caso sanciona a la empresa que está consumiendo cuando el factor de potencia es muy bajo. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa está consumiendo mucho, pero es como si estuviese desperdiciando. Es como, no sé si alguna vez les ha pasado, eh, vamos a ponerlo con un ejemplo bastante particular. No sé si alguna vez les ha pasado que ustedes han agarrado un vaso, tienen ahí su botellita de cerveza, han servido la cerveza y resulta de que se ha hecho mucha espuma, ¿no? Estamos hablando de un 70% de espuma y un 30% de cerveza. ¿Eso es bebible? ¿Estamos aprovechando bien la cerveza? Yo creo que muchos van a pensar igual que yo, van a decir, no, ¿quién ha servido ese vaso? ¿No es cierto? Entonces, pasa lo mismo con la energía eléctrica. Con la energía eléctrica, ¿qué pasa si nos están sirviendo, nos están dotando de energía eléctrica, pero el resto se está haciendo espuma? O sea, no lo estamos aprovechando solamente una pequeña parte. Entonces ahí es donde entra lo que es el control del factor de potencia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de esa manera también podemos controlar parámetros eléctricos. Tenemos medidores de nivel. Esto es importante, por ejemplo, cuando tenemos depósitos, tenemos tanques de almacenamiento. Entonces tenemos estos elementos que nos permiten ver el nivel del contenido, ¿sí? Tenemos aparte de eso luces indicadoras. Estos de acá se los conoce como pilotos de estado, encendido, apagado, parada de emergencia, falla, ¿no? Entonces tenemos pilotos también que nos indican distintos tipos de estado. Todos estos elementos que son de control, miren, estamos monitoreando presión, temperatura, parámetros eléctricos, puede ser nivel, puede ser en algunos casos incluso hasta peso. ¿Cuánto peso tiene? Ahí entran unos instrumentos que se los conoce como celdas de carga. Entonces, hay distintos tipos de elementos que nosotros podemos controlar, ¿no? Generalmente este segundo nivel entra dentro de lo que se conoce como instrumentación. Estos son elementos, herramientas de instrumentación, ¿sí?
Muy bien, ese es el nivel 2. El nivel 3 de lo que es el mantenimiento predictivo emplea ya lo que son herramientas, ¿no? Distintos tipos de herramientas de medición. Entonces tenemos herramientas que permiten hacer el análisis de vibraciones, tenemos herramientas que permiten hacer lo que se conoce como ultrasonido, tenemos la termografía industrial, el análisis de aceites, ¿sí? Tenemos entonces distintos tipos. Y aquí estamos viendo algunas herramientas, ¿no? Estamos viendo una pistola convencional, que es láser para detectar temperatura. Ojo que esta no es como la pistola que utilizan convencionalmente en la actualidad para medir la temperatura de las personas. Esta es otra pistola, por si acaso, ¿sí? Tenemos acá un equipo de ultrasonido. Este es uno de los equipos más básicos de ultrasonido. Y este otro equipo que están viendo acá es lo que se conoce como un data logger. El data logger es una herramienta que permite realizar lo que es auditorías a nivel eléctrico, ver el tema de eficiencia, consumo, aprovechamiento de la energía, caídas de tensión, falta de línea, falta de fase, permite hacer un montón de análisis. Es un equipo bastante completo. Entonces, hay bastantes equipos, bastantes áreas de trabajo dentro de lo que es el mantenimiento predictivo, ¿sí? Vamos a ver acá entonces algunas de estas tecnologías, ¿no? Tenemos por una parte lo que es el análisis de vibraciones. El análisis de vibraciones básicamente trabaja con lo que son las frecuencias, trabaja con distintos tipos de frecuencias. La frecuencia es una de las variables más importantes para el análisis de vibraciones. Entonces, existen equipos bastante sencillos y básicos, por así decirlo, como el que estamos viendo acá, que constan básicamente de un display, un par de botones para la configuración y revisión de valores de medida. Y esto de acá que es un palpador, ¿no? El palpador agarra, se posiciona en donde yo quiero hacer la revisión de la vibración y de esa manera yo puedo hacer el análisis, ¿no? Las vibraciones a través del palpador entran como información que es analógica y posteriormente se digitaliza y acá nos muestran valores numéricos, ¿no? Lo interesante de esto es que con análisis de vibraciones nosotros revisamos las frecuencias, les comentaba, hacemos una revisión de las frecuencias y gracias a esas frecuencias yo puedo determinar si hay alguna falla en la máquina, ¿no? Si yo estoy haciendo el análisis de un motor, por ejemplo, podría determinar el estado en el que se encuentran sus rodamientos, solamente por la vibración. Un rodamiento en buen estado, al momento de trabajar, al momento de girar, produce vibración, pero es una vibración bastante pequeña. Es una vibración que produce una frecuencia que no tiene un valor muy elevado. Entonces, cuando este rodamiento ya tiene algún desgaste, esta frecuencia varía, ¿sí? Entonces, el equipo me permite hacer una comparación. Lo que yo hago generalmente con cualquier equipo de mantenimiento predictivo, y esto quiero que entiendan, es un monitoreo. ¿Qué quiere decir el monitoreo? Quiere decir que yo estoy tomando una medida ahora, voy a programar tomar una medida más adelante, voy a programar tomar una medida más adelante y así sucesivamente. Entonces con eso yo estoy monitoreando, estoy controlando, ¿ya? Y estoy levantando datos, ¿sí? En cualquiera de los niveles que hemos visto, ya sea en el nivel 1, en el cual usamos los sentidos, ya sea en el nivel 2, que utilizamos herramientas de medición, o en el nivel 3 que estamos utilizando estos otros equipos, en cualquiera de los niveles, miren, lo que nosotros hacemos básicamente es monitorear. Tomamos una medida, un punto de control ahora, después programamos uno siguiente y uno siguiente y uno siguiente, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, el mantenimiento predictivo básicamente consiste en monitorear el estado de la máquina. Yo puedo monitorear viendo, inspeccionando, aplicando el nivel 1. Si es que el equipo tiene instrumentos o herramientas, equipos de instrumentación, mejor dicho, como los que hemos visto en el nivel 2, entonces voy y reviso cómo está el manómetro, cómo está el indicador de temperatura, el de nivel y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo comienzo a revisar, ¿sí? Los comenzamos a revisar. Y el otro es llevar estos otros equipos e igual realizar medidas, ¿no? Generalmente no es que agarro y hago todo en uno.
Ahí es donde entra la parte de programación de mantenimiento. O sea, yo tengo que agarrar y decir, hoy voy a controlar con el equipo de bibliodiagnóstico, voy a controlar rodamientos en tal sector, el día de mañana en tal otro sector, el día y el día siguiente voy a hacer el control de la temperatura en tal sector, y yo programo, ¿no? De acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la importancia. ¿Sí? A ver, hasta acá me gustaría saber si tienen alguna pregunta, tienen alguna consulta, algo que quisieran que repita o tal vez no se ha entendido. Con confianza, chicos, pueden habilitar su micrófono y con confianza pueden preguntar. ¿Todo se ha entendido entonces? ¿Ya? Todo está blue. Muy bien. Entonces, todo se ha entendido. Continuaremos. Vamos a continuar entonces. Y entonces acá tenemos lo que es el análisis de vibraciones, ¿no? Entonces el análisis de vibraciones había sido básicamente un equipo que detecta frecuencias, ¿no? Las frecuencias que provienen de la vibración de distintos tipos de componentes, generalmente rotativos, y esto quiero que entiendan, generalmente rotativos, que pueda tener la máquina, ¿ya? Los rodamientos es importante controlar en una máquina. Si yo tengo un motor de 1 HP, hasta un motor de 5 HPs, yo no controlaría con este equipo porque el costo del motor no se compara con el costo que tiene este equipo y el adiestramiento que tiene que tener el técnico para manejarlo, ¿ya? En motores bastante grandes, estoy hablando de 100 HPs, por ejemplo, es un motor bastante grande, el costo es elevadísimo. Entonces no me puedo dar el lujo de que falle y lastime el motor, ¿no? Entonces yo tengo que aplicarle, por ejemplo, este tipo de mantenimiento para monitorear en qué estado se encuentra. Cosa de que yo pare cuando detecte algún tipo de error, algún tipo de falla o alguna anomalía, detecte e inmediatamente se le haga el mantenimiento. ¿Ya? Entonces, por una parte tenemos lo que es el análisis de vibraciones, ¿no? Entonces, el análisis de vibraciones básicamente no tiene medidas de nivel de vibración. Comparamos con límites dados normales. ¿Qué quiere decir eso? Así como les decía del rodamiento, el rodamiento tiene una frecuencia cuando es nuevo. Entonces yo tengo que comparar esa frecuencia del rodamiento nuevo con la frecuencia que estoy midiendo ahora cuando ya el rodamiento se ha puesto a funcionar, entonces es un rodamiento usado. ¿Sí? Entonces yo comparo nuevo con lo que actualmente está trabajando. Comparamos los límites dados por los fabricantes. Esto de los límites dados por los fabricantes quiere decir que el mismo fabricante del rodamiento te va a decir, mira, la frecuencia de trabajo de este rodamiento estando nuevo es tal valor. Y cuando el rodamiento ya demuestre algún tipo de falla, ya no, y nosotros como empresa ya no garantizamos que el rodamiento que te hemos vendido va a trabajar bien y no va a lastimar a tu equipo, tu máquina, es este valor. Entonces yo puedo comparar, ¿no? Comparar con datos que vienen más que todo de la experiencia. Hay personas, y es por eso que les decía, son especialistas. Esto de las personas que se dedican al análisis de vibraciones, generalmente al momento de hacer el curso de especialización se certifican por niveles. Tienen un nivel 1, nivel 2, nivel 3. No los niveles que hemos visto ahorita, por si acaso, ¿no? El de olfativo, el de equipos de instrumentación. No, estamos hablando de capacitación. Cuando el personal se capacita para aprender o volverse especialista en análisis de vibraciones, hace el curso por niveles, ¿no? Se certifica en un nivel 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, en esos cursos les enseñan al personal cómo calcular, porque aquí entra harto cálculo con las frecuencias. Entra harto cálculo, cómo calcular y determinar valores, ¿no? Y la otra es lo que se conoce como evaluación de tendencias. La evaluación de tendencias es básicamente cómo trabaja el mantenimiento. Miren, aquí les voy a dibujar una gráfica. Es una gráfica que tiene que ver con el tiempo. Y aquí podría poner los valores de frecuencia, ¿sí? Entonces, yo voy a monitorear. Entonces, aquí tengo una línea del tiempo. Aquí voy a poner una semana. Uy, qué horrible mi número.
Van a disculpar, es que no, un poco complicadito dibujar sin el marcador y lo estoy haciendo ahorita con el mouse, ¿no? Entonces, aquí tengo una semanita, que voy a tener la segunda semanita. Generalmente esto no es tan continuo, ¿no? Yo puedo hacer esto un mes, 2 meses y así. Entonces, esto está nuevo, este es el punto cero. Esto está nuevo. La frecuencia va a ir variando, va a venir por acá, podría ser que vaya variando, no siempre es constante o es lineal. Pues miren, va a ir subiendo la frecuencia, va a ir subiendo la frecuencia, ¿no? Hasta un determinado punto. Quiere decir, yo estoy controlando acá, yo he tomado la medida en este punto, estoy tomando la medida en este otro punto, y estos puntos tienen un valor de frecuencia correspondiente. Va a llegar un punto en el cual voy a determinar, no, en este punto esta frecuencia ya es destructiva, o sea, no está bien, hay que cambiar ese rodamiento. Entonces yo establezco y digo, cada mes, cada 2 meses hay que cambiar el rodamiento, de acuerdo a la frecuencia de tiempo con la que he tomado las medidas y el análisis que estoy haciendo, ¿no? Gracias a este tipo de ensayos, así como les decía, estos ensayos sirven para que el mantenimiento preventivo sea más eficiente. En el mantenimiento preventivo, por ahí, les estoy poniendo un ejemplo, no quiere decir que el rodamiento dure una semana o 2 semanas, por si acaso, ¿ya? Les pongo solamente como ejemplo. Miren, ¿qué es lo que sucede si yo aplico el mantenimiento preventivo? El mantenimiento preventivo me dice muy bien, el rodamiento lo tienes que cambiar cada semana. Yo estoy haciendo el análisis, ¿no? El análisis predictivo, y aquí ha determinado que en realidad no es en la primera semana, en la tercera semana ya tiene problemas el rodamiento. La frecuencia con la que trabaja es muy elevada y es completamente negativa para la máquina. Entonces digo, no lo voy a cambiar una semana. Lo ideal sería antes de llegar a este punto, entonces lo voy a cambiar cada 2 semanas. Entonces de esa manera estoy haciendo más eficiente el mantenimiento preventivo. Estoy aprovechando más el tiempo de vida útil del rodamiento. No lo estoy sacando antes de tiempo, ¿ya? Esta es una escalita que nos permite entonces ver más o menos cómo trabaja el análisis de vibraciones, ¿no? Comparación con límites, comparación con los datos del fabricante, comparación con datos por experiencia y finalmente la evaluación de tendencias, que es algo así, ¿no? Yo veo acá y estoy monitoreando. Generalmente nosotros trabajamos de esta manera. Hacemos varios puntos de medida y de esa manera verificamos. ¿Sí? Ustedes que, bueno, ya están terminando su carrera, no sé si les había comentado, esto del mantenimiento y las especialidades que hay, tienen harto campo. Entonces, si alguno de ustedes en algún momento quiere especializarse en esto, mantenimiento, pónganse a pensar, máquinas, todas las empresas tienen. Que yo me dedique a hacer instalaciones, las empresas normalmente siempre hacen alguna nueva instalación, es un área que tiene bastante campo. Ahora, una vez que las máquinas, todo ya se ha instalado en la empresa, ¿qué es lo que viene después? El mantenimiento. Mantenimiento, todas las empresas siempre van a tener. Personal específico, personal capacitado con este tipo de áreas, no hay mucho, ¿sí? Hay, claro que ahora ya el mercado se ha vuelto un poco más amplio, hay, pero no hay mucho. Entonces, si uno tiene experiencia, tiene sus equipos, y obviamente en algún caso también, por qué no decirlo, tiene también contactos, de seguro nunca le va a faltar trabajo. Y las personas que son especialistas en esto no cobran barato, cobran bastante caro, ¿no? Y si son certificadas, empresas importantes les podrían llamar. ¿Por qué? Porque la certificación que tienen les avala como especialistas, ¿no? Porque el manejo de estos equipos hay como cursitos básicos, ¿no? Yo alguna vez he tomado, yo por ejemplo todavía no soy certificado, ¿no? Pero tomando cursos básicos sí alguna vez he aprendido a manejar algunos de estos equipos, ¿no? Pero lo que he visto es que la certificación para trabajar con empresas importantes, empresas grandes, sí es importante. Te piden, ¿no? Ah, eres certificado ya, ¿no? Entonces, esto del mantenimiento, miren, es algo que tiene harto campo, no es algo que ustedes pueden explotar. Entonces, tenemos el análisis de vibraciones. Generalmente detectamos, por ejemplo, desequilibrios, desalineaciones, holguras, puede ser problemas de lubricación,
¿no? En algunos cojinetes, daño en engranajes, entre otros, ¿sí? Y todo eso gracias al manejo de la frecuencia, ¿sí? Después de eso tenemos esto otro de la termografía, ¿ya? La termografía, así como tal, miren, en la actualidad se maneja a dos niveles. Uno es el empleo de cámaras termográficas y el otro es las pistolas láser, ¿no? Cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿no? La pistola láser, por ejemplo, tiene limitaciones. Tiene un rango, una distancia máxima y mínima para realizar la medida. Hay que tener cuidado porque donde yo estoy midiendo puede haber otros elementos que generen calor y va a crear una dispersión en el dato que estoy recolectando. Entonces, parece fácil, ¿no? Yo agarro la pistola, apunto con el láser y me muestra la temperatura y ahí murió, ¿no? No es tan sencillo. O sea, en realidad hay que tener bastante cuidado. Uno, para empezar, al elegir el equipo que yo voy a utilizar, qué características tiene, qué rango, qué distancia yo tengo que medir. Para eso también tengo que seleccionar el equipo. Y después de eso realizar la medida. Y al momento de realizar la medida tengo que tomar en cuenta qué cosas tengo en el ambiente que podrían crear o generar una dispersión en el dato de temperatura que estoy leyendo. ¿Ya? Entonces no es tan sencillo. La cámara termográfica igual tiene una forma de interpretación. O sea, agarrar, prender y comenzar a tomar los datos igual suena bastante sencillo. Pero hay que entender cómo funciona la cámara termográfica. ¿Ya? Porque puede que me muestre, así como estamos viendo en la figura, algún punto caliente o algún lugar con exceso de temperatura, pero no precisamente puede significar que esté pasando algo, ¿no? Sino que esa es su temperatura de trabajo. Y eso se debe a que el principio de funcionamiento que tiene la cámara de temperatura, la cámara termográfica, perdón, es de trabajo por diferencial de temperatura. ¿Qué es el trabajo por diferencial de temperatura? Miren, detecta el punto más frío y el punto más caliente del ambiente que ustedes están midiendo. Así de sencillo, ¿sí? Y de esa manera hace un escalamiento por colores para detectar los puntos y sus temperaturas. La ventaja de este equipo, y es por eso que es bastante caro, la ventaja de este equipo básicamente es que yo puedo ver en este punto exactamente qué temperatura es, puedo ver en este punto, en este, gracias a su escala de colores con valores. Entonces, gracias a eso yo puedo determinar en cada punto qué temperatura está. En la actualidad, miren, las cámaras termográficas tienen básicamente, o sea, vienen chinas, que son bastante baratas, están alrededor de los 7,000, 10,000 bolivianos, y las otras que son ya de marcas reconocidas como Fluke, como FLIR, ¿no? Son algunas líneas conocidas. Venden sus equipos con un costo de alrededor de 15,000, 24,000, 25,000 dólares, ¿no? Son bastante caras. Lo que estamos viendo acá, por ejemplo, es algo interesante. En este caso, la cámara termográfica nos está mostrando una conexión de fusibles, ¿no? Miren, tenemos acá varios fusibles, ¿no? Y los conductores. Si nosotros vemos a simple vista, aquí no está pasando nada, ¿no? Todo está bien. Pero si nosotros agarramos y revisamos acá, algo raro está pasando, algo raro está sucediendo, ¿ya? Algo está pasando. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué creen ustedes que está sucediendo? ¿Por qué en este punto de acá existe un incremento de temperatura? Esto que estamos viendo acá es un incremento de temperatura. Y es el único punto en toda la caja de fusibles, ¿no? ¿Qué creen ustedes que está sucediendo? ¿Qué opinan? ¿No se les ocurre nada? No sé si alguna vez les ha pasado. A ver, sobrecarga, dice aquí el compañero. ¿Ya? ¿Podría ser una sobrecarga? Muy bien. No sé si alguna vez les ha pasado que ustedes tienen una regleta, puede ser una regleta ya viejita. Ustedes están queriendo enchufar su computador, están queriendo enchufar algo, y resulta de que las clavijas donde nosotros estamos poniendo
ya están un poco desgastadas, por lo tanto yo pongo y hace juego, se está bailando prácticamente el enchufe, ¿sí? Entonces, ¿qué provoca esto? ¿Qué provoca la falta de ajuste, básicamente? Lo que provoca es que exista como un chisporroteo. Existen microarcos al momento de realizar la conexión. Estos microarcos, así como el arco eléctrico que ustedes conocen de soldadura, genera temperaturas de fundición del metal. Entonces, en algún momento ustedes se van a fijar la clavija del enchufe, se van a agarrar, por ejemplo, de su cargador de celular o del cargador de su computadora o algún enchufe de algún equipo. Van a ver las dos clavijitas que tiene y se van a fijar, va a tener en algunos casos, no siempre, en algunos casos es bien ajustado, en algunos casos van a notar como alguna especie de cráter, pequeños cráteres, o como si alguien hubiese realizado una mala soldadura, ¿no? Como cuando salpica la soldadura, o sea, pequeñas gotitas de metal fundido, ¿sí? Van a detectar eso. ¿Qué quiere decir eso? Que el ajuste no es bueno y que hay microarcos. Por lo tanto, esos microarcos generan un incremento bastante elevado de temperatura. ¿Qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando acá es básicamente una mala conexión. Tenemos aquí una mala conexión. ¿Ya? Tenemos una mala conexión y no es en todo, ¿no? Es solamente en este punto. Por lo tanto, está produciendo un incremento de temperatura. Las aplicaciones que nosotros tenemos con la cámara termográfica vienen desde equipos eléctricos, líneas de tensión, transformadores, motores, rodamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque el rodamiento cuando está mal o tiene alguna falla por lubricación comienza a incrementar su temperatura. Entonces me permite determinar también equipos mecánicos, hornos, calderos, intercambiadores de calor, ¿no? Va desde equipos que son netamente tal vez eléctricos hasta equipos que trabajan de forma mecánica, ¿ya? Entonces, de esa manera, miren, la cámara termográfica tiene muchos tipos de aplicación, ¿ya? Tiene muchos tipos de aplicación. Tiene rangos, ¿no? Generalmente acá, estos rangos que están viendo, estos criterios, no es para todas las máquinas, por si acaso, ¿no? Y no se olviden que el rango de colores que nosotros podemos ver, que nos muestra la cámara termográfica, generalmente van desde el punto más frío hasta el punto más caliente. Y ahí crea la escala, ¿no? Desde el punto más frío de un color hasta el punto más caliente de otro. Estos criterios que están viendo varían de acuerdo al tipo de equipo. ¿Qué quiero decir? Acá, por ejemplo, rojo puede ser un sobrecalentamiento. Dice peligroso. Pero si yo estoy apuntando a un horno de fundición, el horno de fundición obviamente trabaja a más de 1000 grados, ¿no? Estamos hablando de temperaturas de punto de fusión del metal. Entonces, estamos hablando de temperaturas muy elevadas. Entonces, acá me podría marcar rojo, pero no quiere decir que sea peligroso, que haya una sobrecarga, un sobrecalentamiento. ¿Por qué? Porque es el punto de fusión del metal y en realidad esa temperatura tiene que trabajar el horno, ¿sí? Entonces, estos rangos, así como les decía, tienen también un análisis. El uso de la cámara termográfica tiene sus cuidados, porque, por ejemplo, si yo estoy apuntando la pistola en algún objeto que funcione o trabaje como cuerpo negro, hay algunos metales que se comportan de esa manera, no me va a hacer una buena lectura de la temperatura, ¿ya? Lo mismo pasa con los otros elementos que irradian temperatura alrededor del objeto que yo quiero medir. Entonces, tiene también cierto tipo de cuidados, hay que calibrar el equipo, hay que ver qué equipo voy a seleccionar, qué equipo voy a comprar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de refinerías, en las refinerías tienen sus hornos bastante grandes, donde queman los gases excedentes, ¿no? Los gases que ya no van a utilizar, los queman, porque no los pueden botar al medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esos gases, al momento de quemarse, en algunos casos no producen una llama visible. O sea, yo no veo la llama, pero sí se está quemando. Y eso es por el tipo de gas que estoy quemando, ¿ya? Entonces, en ese caso se utilizan detectores de llama, se utilizan sensores de temperatura y se utilizan cámaras termográficas para verificar que la llama siga prendida, porque si esa llama se apaga, estamos botando gases tóxicos al ambiente, ¿ya?
Entonces, tiene un montón de aplicaciones. En líneas eléctricas, por ejemplo, que es lo que hacen en el Brasil, los tendidos de líneas eléctricas se suben a un helicóptero y desde el helicóptero con la pistola van registrando. ¿Por qué? Porque tomar las líneas eléctricas, los conductores punto por punto, incluso yendo por tierra, por más de que vayan en camioneta, no van a poder abarcar todo lo que se puede abarcar desde un helicóptero. Entonces, es bastante interesante las aplicaciones que tiene la termografía industrial. ¿Ya? Después tenemos lo que es el análisis de aceites. Para el análisis de aceites tenemos dos tipos de máquinas, ¿no? Uno, lo que es el viscosímetro, que es un equipo que más o menos habíamos mencionado en la anterior sesión, y tenemos lo que es el analizador de partículas, ¿no? Se lo conoce como espectrometría. Y tiene distintos tipos de áreas también, porque depende de qué tamaño de partículas queremos medir. Y bueno, es un área también bastante amplia, ¿no? Lo que es el análisis de aceites. Generalmente, para análisis de aceites en la empresa no se preocupan mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque hay empresas que funcionan como laboratorios, ¿no? Como laboratorios de sangre para las personas. Son laboratorios de aceite. Incluso estas empresas pueden ir a tomar la muestra a donde ustedes tienen la máquina, toman la muestra y después les mandan un reporte con todo el análisis, ¿no?, que han realizado. El análisis de aceites también es bastante importante. Tenemos lo que es el ultrasonido, ¿no? ¿En qué consiste esto del ultrasonido? El ultrasonido, como lo estamos viendo acá, ¿no? Tenemos un palpador. Este palpador de acá, a diferencia del de vibrodiagnóstico, este genera frecuencias ultrasónicas. Es como el murciélago. El murciélago genera distintos ruidos ultrasónicos que viajan a determinada velocidad y frecuencia, chocan con algún punto y rebotan, ¿no es cierto? Y de esa manera, ¿qué es lo que hace el murciélago? Mide a qué distancia se encuentra algún objeto para poder evadirlo, ¿sí? En este caso, el ultrasonido que nosotros estamos viendo aquí está haciendo lo mismo. Estamos midiendo longitudes, ¿sí? Entonces, esta máquina de acá, que tiene un palpador, ese palpador está vibrando a frecuencias ultrasónicas, está generando una onda de frecuencia de ida y vuelta, tiene un generador de pulsos, tiene un circuito de procesamiento de la señal y finalmente tiene un dispositivo, un display donde nosotros podemos ver las frecuencias, ¿no? Eso también trabaja con frecuencias, ¿sí? Entonces, nosotros gracias a estas frecuencias determinamos espesores. ¿En dónde podemos aplicar estos espesores? Podemos aplicar, como lo estamos viendo acá, en soldaduras, para ver si hay algún desgaste, alguna discontinuidad en la soldadura. ¿Qué quiero decir? Yo pongo el palpador acá, estoy viendo, y puede ser que internamente, porque han tenido alguna discontinuidad de soldadura, algún problema en la soldadura, puede ser que haya aparecido una fisura. Y la fisura está al interior, no se puede ver, ¿ya? Eso generalmente se da en soldaduras de responsabilidad. O sea, no es una soldadura de una sola capa, sino tenemos el cordón de penetración, su cordón de relleno y el cordón de acabado, ¿no es cierto? Entonces puede ser que en el cordón de relleno hayamos tenido algún problema al momento de parar, continuar, falta de limpieza, hemos permitido que se enfríe muy rápido, el tema de liberar tensiones al interior de la soldadura, o sea, algo ha pasado acá que hemos producido una fisura y encima lo hemos soldado. Entonces no se puede ver. Esa fisura es crítico. En soldadura de responsabilidad hablamos de, puede ser gaseoductos, puede ser estructuras metálicas. Es peligroso. ¿Por qué? Porque eso se puede correr y podría provocar algún tipo de desastre, ¿no? Entonces, se hace una revisión, ¿no? Tenemos el equipo y revisamos y lo que hace es bastante interesante. La onda va a circular por acá, va a chocar con la fisura y va a retornar, va a volver a ir más abajo y otra vez va a retornar y vamos a detectar de esa manera la fisura que tiene, ¿sí? En otros casos, ¿dónde más podríamos aplicar esto? Por ejemplo, en depósitos de presión, cilindros de presión, ¿ya? ¿En qué consiste esto? Por la presión, miren, y aquí hay un ejemplo bastante interesante. Los que trabajan más que todo con gas natural no me van a dejar mentir. ¿Qué es lo que sucede si yo tengo mi auto? Le estoy comprando un cilindro de gas natural
¿no? Le estoy comprando un cilindro de gas natural y, bueno, le compraba un cilindro de 40 litros y ese no es mucho, ¿no? Está bien, un cilindro de 40 litros y ese cilindro yo lo cargo, no sé, lo cargo con 20 bolivianos, ¿no? Han pasado ya tal vez unos 4 años, 5 años de uso y bueno, en realidad no hay variación en el incremento del costo del gas, pero lo que sucede es que ahora le estoy poniendo ya no 20, sino le estoy poniendo 24, 26 bolivianos. ¿Qué creen ustedes que ha sucedido? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué opinan? Están muy callados hoy día. ¿Qué ha pasado? Vladimir Sánchez, a ver, habilitalo tu micrófono. Vladimir. Comentanos, a ver, ¿qué es lo que ha podido pasar? ¿Por qué estoy pagando más? Por ahí dicen que hay fuga, porque el cilindro. Compañero Cristian es el que más participa. Él dice hay fuga. No, no estamos hablando de fugas. Pero dice acá algo muy interesante, Vladimir. Dice, el cilindro se amplía, ¿no? Muchas gracias, Vladimir. Es algo por el estilo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esto que dice el compañero como que se está ampliando por la presión, correcto. Muchas gracias. En realidad, se ha salido el compañero Vladimir. Eh, lo que sucede, de acuerdo a lo que ha dicho el compañero, en realidad se explica a través de la expansión del tanque, ¿ya? El tanque está aumentando su volumen interno, pero no es porque se está creando material, sino las paredes del cilindro se están adelgazando al momento de que éste se está expandiendo, ¿sí? Se está expandiendo, entonces las paredes se están adelgazando. Eso es peligroso, eso es bastante peligroso. Es por eso que los cilindros, los tanques de gas, tienen tiempo de vida útil, o sea, no es que los podamos usar así nomás. Claro que no es tan peligroso como que va a ocurrir una explosión así enorme y masiva, y no es tan peligroso, pero tienen un tiempo de vida. Cuando trabajamos con otros equipos que son a más presión, por ejemplo, ductos, en caso de un tanque de oxígeno, el caso del tanque de oxígeno es bastante parecido. Mira, te puedo comentar esto de la siguiente manera. El tanque de oxígeno tiene una forma de conformación, o sea, tiene una forma de fabricación. Si yo veo una garrafa, la garrafa también tiene una forma de fabricación. Generalmente se las hace por embutido y en el caso de las garrafas se le aplica también soldadura, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando hay una sobrepresión? Porque es lo que debes estar preguntando, ¿no? En el caso del tanque de oxígeno, el tanque de oxígeno también sufre adelgazamiento. Pero, o sea, el riesgo no surge a partir de que se vuelva tan delgado, digamos, ¿no? Para eso existen las pruebas hidrostáticas, que les hacen para ver si puede soportar todavía la presión. Lo que sucede es que, por ejemplo, en el caso de sobrepresiones, una garrafa sometida a una sobrepresión podría ser cuando hay algún tipo de incendio. El gas se dilata, aumenta su volumen, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Tienen en la parte superior, no sé si ustedes se han fijado, tienen una válvula de rosca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa válvula de rosca va a reventar, va a salir volando y va a comenzar a purgar, ¿no? Eso es lo que podría pasar. De todas maneras, estos equipos, incluidos los equipos de oxígeno, las garrafas, incluye lo que son, por ejemplo, los cilindros que contienen CO2 que se utiliza para seguridad industrial, ¿no? Para algún caso de incendio. Se les hace pruebas hidrostáticas, ¿no? Para ver si pueden todavía soportar o contener una determinada presión. Y si no presentan algún deterioro en el espesor. Perdón. Entonces, es básicamente eso. Y este equipo que nosotros estamos viendo de ultrasonido, el equipo de ultrasonido nos ayuda a detectar los espesores, ¿ya? Es bastante útil.
Este equipo obviamente no lo van a utilizar, no siempre lo utilizan, o sea, algunas empresas sí emplean, algunas otras no sé, se valen solamente del análisis hidrostático. ¿En qué consiste, por ejemplo? Hay otros equipos que no son tan complejos como el que estamos viendo en la figura. El que estamos viendo en la figura son equipos bastante caros y que el manejo obviamente es un poco más complejo. Hay otros equipos que son más directos. O sea, nosotros ponemos el palpador y automáticamente nos indica ahí el espesor. Y con ese palpador tengo que ver en varios puntos. Algunas de estas empresas que se dedican al tema de mantenimiento de tanques tienen estos equipos. ¿Por qué? Porque verificar el espesor es importante. Si el espesor ha bajado a cierto nivel, esa pared que tiene el cilindro se ha debilitado. Entonces ahí sí ya es peligroso, ¿no? Ya no podrías contener una sobrecarga y podría correr el riesgo de reventar por completo el cilindro, ¿sí? Es por eso que es importante que se le haga las pruebas hidrostáticas. Si un cilindro no presenta mucho deterioro y tiene una sobrepresión, en el peor de los casos lo que podría pasar es lo que les he comentado, que la válvula de arriba salte y de ahí comience a purgar, ¿no? Muy bien, entonces tenemos el equipo de ultrasonido y este equipo de ultrasonido había tenido esa aplicación, entonces había sido bastante importante, ¿no? El equipo de ultrasonido. Entonces, este equipo de ultrasonido permite determinar espesores. Hay otro ensayo que es de ultrasonido, que es empleando ecos, o sea, se ponen las personas, el personal se pone unos audífonos y con esos audífonos se escucha el eco. ¿Qué permite detectar esto? Generalmente fugas en gaseoductos, oleoductos, ¿no? ¿Y cómo se entrenan estas personas? Esto como comentario, ¿no? Las personas que hacen este tipo de ensayos se entrenan escuchando. O sea, miren, les dan distintos tipos de grabaciones para que el oído se adecue, se acostumbre, se adiestre a detectar. Entonces, tienen distintos tipos, así como de audios, canciones que ustedes escuchan, por ejemplo, pero estos son audios especiales. Entonces, les ponen al personal al momento de capacitarlos, cosa de que diga y escuche y detecte, ¿no? Esto es fuga de tal cosa, esto es fuga de tal y así, ¿no? Los adiestran más o menos de esa manera. Entonces, cuando nosotros hablamos, perdón, de ultrasonido, entonces el ultrasonido trabaja de esta manera, ¿no? Para detectar espesores a través de palpadores que generan una frecuencia, generan una onda de ida y vuelta, y el otro que es para detectar fugas a través de ruidos, sonidos, ¿no? Muy bien, después tenemos lo que es la radiografía industrial. Aquí es importante reconocer un par de detalles, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá nuestra fuente de radiación y tenemos distintos tipos de espesores. Lo que nos ayuda a detectar básicamente la radiografía industrial es también una variación en el espesor y aparte de eso, fisuras y fracturas. Eso también nos ayuda a detectar, ¿ya? ¿Cómo trabaja básicamente? Nosotros tenemos una máquina que emite los rayos, atraviesan este espesor, tenemos una película y automáticamente esos rayos que han podido atravesar ese espesor comienzan a impactar contra la película, luego esta se le hace un tratamiento de contraste para que después nos pueda mostrar los resultados. No sé si alguna vez se han fijado en una placa radiográfica. Las placas radiográficas generalmente vienen de un color más oscuro, ¿no es cierto? Pero en realidad una placa radiográfica nueva no es de color oscuro, son de color originalmente medio verde, ¿sí? Es un color medio verduzco. Y adquieren ese color cuando nosotros emitimos los rayos, chocan contra la pieza e impactan en la película, ¿no? La película es esa placa que les decía que es de color verde, ¿ya? Y de esa manera tenemos lo siguiente, ¿no? En estos lugares donde no ha podido impactar mucho, que son lugares más gruesos, quiere decir que nosotros tenemos, en este caso, si le sacan alguna radiografía de su cuerpo, tenemos algún hueso o algo, ¿no? Y en estos lugares que son más delgaditos, donde no ha atravesado o ha atravesado más, digamos, los rayos, se mantienen un poco más oscuros. De esa manera, cuando ustedes ven una placa radiográfica y detectan una línea blanca, quiere decir una fisura, ¿no?
quiere decir que por ese lugar, por ese lado, una línea negra, quiere decir que en ese punto, en ese lugar hay una fisura, que es porque los rayos X han atravesado muy fácilmente ese punto, ¿no? Y por eso está de ese color. Los lados que son blancos, quiere decir los lugares más espesos, que tienen más densidad, más espesor, y que, bueno, se está viendo casi en su totalidad, ¿no? Generalmente en este tipo de ensayos se utiliza lo que son los rayos X y los rayos gamma. Los rayos gamma no los he puesto acá, ¿ya? La diferencia entre el uno y el otro es la siguiente. Para empezar, el rayo gamma se utiliza en situaciones más controladas. No sé si han visto la película de El Hombre Increíble, es Hulk, ¿no? A ese personaje le disparan con rayos gamma y después se vuelve un hombre grande, verde y fuerte, ¿no es cierto? Se vuelve un hombre grande. Entonces, ¿qué es lo que sucedería o les sucedería a ustedes, digamos, o a nosotros en general como viles mortales, como personas mortales que somos? Bueno, nos va a dar un cáncer terrible, ¿no? Los rayos gamma lamentablemente producen cáncer, ¿no? Entonces no nos vamos a volver grandes, fuertes y verdes, ¿no? Sino nos va a dar algún tipo de cáncer. Entonces, el utilizar los rayos gamma implica que la persona tiene que usar una indumentaria especial y la máquina tiene que estar contenida en un maletín de plomo, ¿no? Entonces es bastante riesgoso, pero se sigue utilizando. ¿Por qué se sigue utilizando si en la actualidad existen los rayos X? Los rayos X tienen una ventaja. Sacan películas, o sea, es menos nocivo que los rayos gamma, y al momento de sacar las películas, las placas radiográficas, perdón, las sacan con una mayor resolución, o sea, sacan bastante bien las placas. El problema es cuando nosotros tenemos que hacer este trabajo en campo, el equipo tiene una autonomía, una determinada autonomía, se trabaja por un determinado tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando la energía con la que trabaja baja, o sea, quiere decir que ya se está por acabar la batería si fuese un celular, las películas que saca, las saca mal, malísimas, ¿no? Ese es un problema que tiene. En cambio, los rayos gamma, que no tienen muy buena resolución, o sea, saca bien, pero no tan bien como los rayos X, no importa que la energía se esté acabando, o sea, te va a seguir sacando con la misma calidad. Entonces es por eso que en algunos casos todavía se sigue utilizando, ¿ya? Entonces tenemos también lo que son los rayos X, ¿ya? Después de eso tenemos acá otro ensayo que se lo conoce como de líquidos penetrantes, ¿ya? Este ensayo de líquidos penetrantes, les voy a explicar de manera bastante sencilla y rápida. Básicamente consiste en aplicar, ¿no? Tenemos distintos pasos. Aplicar un elemento que sirva de limpieza de la pieza. Aplicar un rociador que tiene líquido penetrante. Dejar reposar por un tiempo determinado. Tenemos una posterior limpieza para sacar todo el exceso que ha sobrado de líquido penetrante. Y finalmente, después de eso, lo que nosotros hacemos es aplicar un revelador. Al aplicar el revelador, lo que hace es mostrarnos lo que se conoce como sangrado. ¿Qué es el sangrado? Son estos puntos que están viendo acá. ¿Y qué son estos puntos? Son discontinuidades que yo puedo detectar en la soldadura o en alguna superficie, ¿ya? Me puede mostrar incrustaciones, socavaciones, fisuras, fracturas, ¿no? La desventaja de este ensayo es que solamente es superficial, o sea, yo sé que hay algo ahí, me está mostrando, así como lo estamos viendo acá, me está mostrando, pero lamentablemente no tengo, o sea, la idea de qué profundidad tiene si es una fisura, ¿no? Podría ser una fisura superficial, como también podría ser una fisura subsuperficial, o sea, más profunda, ¿sí? Entonces no me da esa información, pero bueno, o sea, me da ese tipo de detalles. Las aplicaciones de este ensayo, que se lo conoce como de líquidos penetrantes, se utiliza en soldaduras y se utiliza también en láminas. Lo que pasa es que en el proceso de conformación del metal, de creación de las láminas metálicas, estas vienen por rolado, puede ser rolado en caliente, generalmente vienen rolado en frío, y al momento de realizar el proceso,
puede que sufran algún tipo de fisura, fractura, más que todo con las chapas, los pedazos de chapa que sean más gruesos, ¿no? Entonces puede que tengan algún tipo de deterioro. Entonces les hace un ensayo para ver si tienen algún tipo de fisura, fractura. Entonces no solamente se aplican en soldaduras, ¿ya? Ahora, les decía, hay una etapa de limpieza. La etapa de limpieza consiste en quitar toda la pintura si es que tiene, quitar toda la grasa, absolutamente todo, ¿no? Hay líquidos para eso. Hay líquidos que permiten hacer ese tipo de trabajo, ¿ya? Y aparte de eso se puede usar también la moladora, solo que hay que tener cuidado con la moladora. ¿Por qué? Porque si yo limpio con la moladora, todas estas fisuras que puede tener la soldadura, las voy a volver a cubrir. Y es como ponerle una tapita. Por ahí esto es profundo, le estoy poniendo una tapita, pero la fisura sigue ahí, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Se hace la limpieza, después se aplica el otro líquido que les decía que es el líquido penetrante, que es un líquido así como están viendo generalmente de este color, que tiene un principio de funcionamiento que se lo conoce como de capilaridad. Nosotros hemos puesto el líquido penetrante, hemos agarrado un pañito, hemos limpiado todo el exceso, hemos aplicado el revelador y el principio de capilaridad hace de que al momento de aplicarle el revelador, que es otro aerosol, sale el líquido, el tinte que hemos puesto acá y ocurre esto como sangrado, parece, ¿no? Que se lo conoce como sangrado. Después de eso nosotros ya podemos detectar. La ventaja de esto es que yo puedo agarrar cualquier rato, yo limpio esto y asunto arreglado, aquí no pasó nada, ¿no? No es un ensayo destructivo. Todos los ensayos que estamos mencionando, estamos viendo acá, se los conoce como ensayos no destructivos, ¿sí? Muy bien, bueno, básicamente con eso ya estaríamos terminando esta parte, ¿no? Tenía preparado, para el día de hoy la siguiente información, digamos, ¿no? Que es la organización técnica y administrativa de mantenimiento. Pero no vale la pena que les hable de esto ahora. La siguiente clase vamos a hablar de esto, ¿ya? Entonces, hasta acá estaríamos terminando lo que es la clasificación del mantenimiento. Y me gustaría saber, ahora sí, qué dudas, qué preguntas tienen. Quisieran que les repita algo, les ha parecido interesante o tal vez ya conocían, ¿no? No sé. Me gustaría que me comenten un poco. Carlitos, no te estás animando a hablar. O estás en la calle. Se escucha muy alto. Ya. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta acá. Tal vez estás hablando, Carlitos, pero no te estoy escuchando. No te puedo escuchar. Los líquidos penetrantes, hicimos la prueba con el profe Jesús. Ah, ya, qué bueno. Sí, no, Carlitos, no te estoy escuchando. Esto de los líquidos penetrantes, el ensayo que han debido aplicar es el más común, más barato. Hay distintos tipos de líquidos. Hay una línea que es Tritec, que es la más barata, una de las más baratas. No quiere decir que es malo, solo que es más barato. Cumple un estándar que es según la norma ACPM. Y es bueno, o sea, estos, miren, estaba alrededor de 210 bolivianos, los tres aerosoles. El de limpieza, el líquido penetrante y el revelador, ¿sí? Ahora entra línea que es americana, que es el Magnaflux. El Magnaflux, por ejemplo, cuesta su equivalente en dólares cada uno. Cada uno puede estar, bueno, hace tiempo estaba alrededor de los 60, 65 dólares cada aerosol. El aerosol de limpieza, el aerosol de el líquido contenido penetrante y el otro que es el revelador. Estamos hablando casi de $200, ¿no? Todo el kit. $200 y el otro cuesta 210 bolivianos, ¿no? Ya, a ver, Carlitos, podríamos repetir la parte de los rayos, la parte donde se nota la falla. Ya, aquí es importante que recuerden, no sé si alguna vez les han sacado alguna placa radiográfica de algún hueso. ¿Cómo es que se ve la placa radiográfica?
en realidad se ve todo negro, todo oscuro, y los huesos se ve blanco. ¿Y por qué se ve el hueso blanco? El hueso se ve blanco, ¿por qué? Porque tiene mayor densidad, tiene mayor espesor que el resto de la masa muscular que nosotros tenemos. Entonces, cuando los rayos X que nos aplican están atravesando nuestro cuerpo, no atraviesan por completo los huesos. Entonces, es por eso que da como un efecto de reflejo y se ve como blanco. Y el resto se ve negro. ¿Ya? Entonces, cuando yo detecto alguna fisura, esa fisura no se va a ver como una línea blanca, se va a ver como una línea negra. ¿Por qué? Porque en la fisura, en la fractura, quiere decir que los rayos, en ese punto, como hay una pequeña separación del hueso, o puede ser en este caso de la placa, está atravesando libremente. Entonces se va a ver como una línea negra, ¿no? Esto de las placas radiográficas aplica, por ejemplo, yacimientos, ¿no? Yacimientos aplica esto cuando está a punto de hacer la parte de certificación de calidad de sus garrafas. Y le saca una foto de familia, por así decirlo. Se agarran, sacan un grupo de garrafas, las aglomeran y sacan una placa radiográfica. Y en esa placa radiográfica comienzan a detectar todos los detalles, ¿no? Entonces, si detectan alguna garrafa con alguna variación en su estructura, alguna posible fisura, algo, la sacan, ¿no? Entonces, es un ensayo que se aplica bastante. ¿Sí? ¿Está bien, Carlitos? Muy bien. Miren, aparte de las fisuras, se puede ver también incrustaciones. ¿Ustedes saben lo que es una incrustación en soldadura? La incrustación en soldadura es básicamente, en una de las pasadas, por ejemplo, he hecho mi cordón de penetración, le estoy metiendo el cordón de relleno, y en el cordón de relleno lo que sucede es que he realizado la limpieza, pero no he hecho una buena limpieza, ¿no? No he hecho una buena limpieza, entonces ha quedado como una costrita, una cascarita, no la he podido sacar y le he metido la siguiente capa. Ese es un posible punto de falla, por ejemplo. Y eso sale como una mancha negra oscura en la placa radiográfica. En medio del blanco que es la soldadura, sale como una pequeña cascarita negra, un pequeño puntito negro. ¿Sí? A ver, Cristian, dice, ¿eso quiere decir que mientras más sea el espesor es más blanco? Sí, porque eso se puede calibrar. En realidad se calibra también. Pero el contraste es así. O sea, si sale blanco, quiere decir que eso con respecto al resto que estás viendo tiene mayor espesor. ¿Sí? Y mira, se puede notar en una soldadura de la siguiente manera. Se puede notar tomando en cuenta que, por ejemplo, a ver, lo vamos a poner aquí. Por ejemplo, tú tienes acá ¿no? Tienes acá tu soldadura. Y esto de acá va a salir de un color blanco intenso. Pero no solamente es esto. A veces la soldadura viene también así, ¿no? O sea, va un poquito más de los bordes. Entonces, esta parte de acá es un blanco intenso y esta parte de acá va a ser un blanco no tan intenso. ¿Por qué? Porque seguramente aquí se ha recargado más el material que a estos lados, ¿no? Y eso también es una discontinuidad. Es una discontinuidad porque, no sé si alguna vez les ha pasado, o sea, existe el caso en el que yo estoy aportando mucho material, pero mucho, o puede ser también el caso contrario, que no estoy aportando mucho material, o sea, le estoy metiendo mucho amperaje o estoy avanzando muy lento, o todo lo contrario, o sea, el amperaje tal vez no es muy elevado y estoy avanzando bastante rápido. Entonces no estoy aportando el material necesario. Entonces ahí también se va a ver, o sea, puede ser un blanco un poquito más intenso o un blanco un poco menos intenso, ¿no? Esto de las placas radiográficas, así como pregunta el compañero, tiene también su forma de interpretación, ¿no? Y generalmente para eso hay que ver una y otra placa radiográfica y generalmente es comparando, ¿no? Para ver, o sea, una buena situación con una mala situación. Entonces,
tu pregunta es acá, dice, ¿no? ¿Eso quiere decir que mientras más sea el espesor, va a parecer un poco más intenso el blanco? Sí. Así como te decía, cuando tú tienes más recargue de material, entonces podrías tener, por ejemplo, incluso una sobremonta, ¿no? Es como esa montañita que se crea, que es bastante voluminosa. Pues vas a tener mayor espesor, va a parecer un blanco más intenso, ¿no? Que si tú, por ejemplo, no le estás aportando mucho material, entonces no le aportas mucho material, quiere decir que este blanco va a ser un poco más translúcido, un poco más gris, no tan blanco, digamos. ¿Sí? ¿Está bien, Chris? ¿Está bien? Ya, perfecto. Muy bien, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta más para terminar. Ya. Muy bien, chicos, entonces estaríamos quedando hasta acá. No se olviden, por favor, el cuestionario se los voy a habilitar a partir de las 8 de la noche y va a estar habilitado hasta las 9, ¿ya? Va a estar habilitado hasta las 9 de la noche. Ustedes ingresan y van a tener 20 minutos para poder responder. Van a hacer 10 preguntas entre selección múltiple y falso verdadero, ¿ya? Muy bien, chicos, espero estén todos bien. Nos vamos a ver la siguiente sesión. Para la siguiente sesión vamos a avanzar este tema y para este tema les voy a plantear igual un pequeño trabajito la siguiente clase. Pero eso ya es para la siguiente, ¿ya? Entonces quedamos hasta acá, chicos. Les mando un saludo grande, espero estén todos bien y nos veríamos hasta la siguiente sesión. Listo, chicos, nos vemos entonces.